¿Qué te parecería convertirte en un experto en cualquier campo que te propongas? Hoy vamos a ver cómo a través del ciclo del aprendizaje. ¡Comenzamos! Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si eres profesional del mundo de la seguridad, pública o privada, mandas un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas compañeros, compañeras, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Esto es de Jefe a Líder, el espacio, el canal en el que intento ayudar a los profesionales de la seguridad a avanzar más rápido e intentar mejorar en lo personal y en lo profesional, o al menos intentar compartir lo que a mí me ha servido a la hora de dirigir o gestionar un equipo. Esta semana vamos a hablar del aprendizaje y en concreto del ciclo que todos atravesamos cuando nos disponemos a aprender algo nuevo. Para ello vamos a hablar también un poquito del aprendizaje en general y luego nos vamos a centrar ya más en este ciclo. En primer lugar, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí una semana más. Ya llevamos 12 episodios y los que nos quedan. Espero que esto dure mucho tiempo y que podamos compartir mucho contenido de valor. Además, espero en breves poder comenzar a entrevistar personas de mucho peso a nivel nacional e internacional para poder contribuir o seguir aportando contenido de valor que nos sirva a todos para hacernos una idea tanto táctica como estratégica de aspectos del mundo de la seguridad. Bien, compañeros, empezamos con el contenido. Antes de empezar, quiero hacer un poquito de hincapié en una cosa que a mí me ha servido mucho y es en la importancia del liderazgo a través del conocimiento técnico. ¿A qué me refiero con esto? A que una forma muy buena de aproximarse a liderar un equipo o de empezar, a trabajar para poder en un tiempo más o menos corto dirigir o gestionar mejor tu equipo es formarte en cosas técnicas. Y una vez se ha adquirido ese conocimiento, intentar compartirlo con los demás y aportar a tu unidad desde este conocimiento técnico. Si hablamos del mundo de la seguridad, podríamos pensar que solo podríamos formarnos en cosas que digamos que pertenezcan a este mundo, pues como puede ser la defensa personal, el cuerpo a cuerpo, el empleo de armas, el tiro, o aspectos ya más globales de la seguridad, ¿no? De la seguridad estática, dinámica, o incluso si nos vamos a un nivel más operacional o estratégico, pues cómo organizar una seguridad, cómo organizar operaciones, etc. Pero no me refiero solo a eso, ¿vale? Porque vais a ver que cada uno con vuestras habilidades podéis influir mucho en vuestro equipo de trabajo. Y es que si vosotros, por ejemplo, sois unas personas a las que se les da muy bien la informática o las tablas Excel o cualquier otra aplicación que pueda facilitar el trabajo en equipo, como puede ser el Teams, o os gusta en general la informática, por ejemplo, también vais a tener un montón de cosas en las que podéis formaros para aportar a vuestro equipo de trabajo. No hay nada más necesario, por ejemplo, que aprender a usar el Office. Esta mañana lo comentaba con un compañero más antiguo que yo, y él me decía que a él le parece fundamental, por ejemplo, que nos enseñaran a todos a manejar el Office o el Excel o el Word, vamos. En definitiva, las herramientas que todos usamos en el día a día y que muchas veces no tenemos formación. Entonces, en lo que quiero hacer hincapié es en que no penséis que solo por formaros en aspectos del mundo de la seguridad vas a influir a vuestro equipo, porque con cualquier cosa que a vosotros os apasione o os guste, a través de aprender de ese tema, podéis posteriormente aportar de 1000 maneras a vuestro equipo de trabajo, a vuestra organización o a vuestra empresa. De tal forma que finalmente le facilitéis el trabajo a vuestros jefes, a vuestros compañeros y a vuestros subordinados. Así que quiero hacer hincapié en esto, en que una buena forma de aproximarse al liderazgo es a través del aprendizaje y el conocimiento técnico. Bien, y hablando de esto, ¿realmente es posible hacerse experto en algún campo y a través de eso liderar a los demás? Pues tengo que deciros que sí,
¿vale? Muchas veces los bloqueos o las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos. Entonces tengo que decir que sí es posible, pero también tengo que decir que ni es gratis ni es fácil. Que necesitas mucha disciplina y mucha dedicación para conseguirlo, pero es posible. Entonces, para profundizar un poquito en esto, voy a hablaros de dos teorías que pueden animaros o desanimaros. Yo creo que una os animará y otra a lo mejor os desanima un poquito. Os voy a contar primero la mala para que no afecte mucho. Y son la teoría de las 10.000 horas y la teoría de las 20 horas. La teoría de las 10.000 horas, que es un estudio de Ericsson y Gladwell, y en concreto un libro de Gladwell que salió posteriormente. Y si no me equivoco, y aprovecho para recomendaros el libro número 1 de Ericsson, porque me parece de los mejores libros que me he leído en cuanto al aprendizaje, porque habla de unos estudios científicos que hicieron y de cómo conseguir hacerte experto a través de la práctica deliberada, ¿vale? Ahora os explicaré un poquito más esto, pero voy a las dos teorías primero. La teoría de las 10.000 horas que, digamos, expusieron estos dos personajes, dice que para ser experto en un área necesitaríamos 10.000 horas de práctica deliberada. Bien, a principio os puede parecer mucho, digamos que serían unos 5 años, 8 horas al día, 5 días a la semana, ¿vale? Eso sería un poco lo que nos costaría hacernos expertos en algo. Pero tengo que deciros que esto sería, pues os voy a poner un ejemplo. Si queréis ser, por ejemplo, cinturones negros de jiu-jitsu brasileño, pues a lo mejor si necesitáis 5 o 10 años de entrenamiento constante. Pero tengo que deciros que mucho antes podéis empezar a influir a través del conocimiento. Es decir, que con muchas menos horas vais a poder influir en vuestro equipo de trabajo. No hace falta que nos vayamos a estas 10.000 horas para ser el mayor experto mundial en algo. Pero posteriormente salió la teoría de Josh Kaufman, que nos habla de las 20 horas, ¿vale? Y él lo que dice es que lo importante son las primeras 20 horas que le dediquemos a un tema. Esto sí, tiene que ser bien organizadas y, digamos, con atención plena. Entonces, lo que dice esta teoría es que con las primeras 20 horas podríamos, digamos, hacernos una idea muy potente de un campo y procurar después ya especificar un poquito más en lo que nosotros viéramos más importante y ya poder empezar a influir a los demás a través de este conocimiento. Mi opinión es que es lo que os comento, que para ser un gran experto es posible que necesitemos esas 10.000 horas, pero que sí es cierto que organizándose bien, teniendo una idea del contexto, que ahora hablaremos de eso, más que del contenido, o sea, un contexto general de lo que vamos a aprender, dividiendo bien el contenido global para dividirlo en partes y poder adquirirlo más rápido, sí que creo que en 20 horas nos podemos hacer una idea global de lo que implica aprender de ese tema. Pero sí que creo que necesitaríamos muchas más horas para influir en los demás. O por lo menos hacerlo de una forma en la que nosotros ya tengamos interiorizadas muchas cosas, ¿vale? Sí que podríamos a lo mejor compartir lo que hemos aprendido, pero no tendríamos una idea tan global para poder aportar a los demás y de verdad enseñar porque lo tengamos interiorizado, ¿vale? Entonces mi opinión es que están muy bien estas dos teorías como punto de partida para hacerse una idea, pero creo que no es necesario llegar a esas 10.000 horas para influir en los demás, pero tampoco con 20 horas creo que va a ser suficiente para enseñar habiendo interiorizado todo ese conocimiento. Pero bueno, ahí os las dejo, ¿vale? Porque creo que son importantes. Y ahora me meto con otro par de conceptos que quiero comentaros antes de empezar con el contenido del ciclo del aprendizaje. Lo primero es explicar un poquito el concepto de práctica deliberada. ¿A qué me refiero con práctica deliberada? ¿O a qué se refiere Ericsson con práctica deliberada? Se refiere a entrenar algo con atención plena y con corrección exterior. Y esto creo que es importante, ¿vale? Porque muchas veces nos ponemos a hacer cosas por hacerlas, o vamos al gimnasio por ir, pero no hacemos bien los ejercicios, o no investigamos nuevas cosas, o vamos a defensa personal, o a grappling, o a jiu-jitsu brasileño, y no nos preocupamos de estar 100% con la mente en lo que estamos haciendo. No nos preocupamos de apuntar posteriormente, que además Alberto, nuestro profesor de jiu-jitsu brasileño de Ready for Tactics, hace mucho hincapié en esto. Hay que llevar papeles, hay que apuntar, hay que estudiar después. Entonces, si nosotros conseguimos, cuando vamos a hacer esa práctica, estar 100% enfocados en la práctica, además sacamos lecciones, vamos apuntándonos todo, relacionamos conceptos, nos hacemos un esquema después de la clase, nos apuntamos las técnicas que hemos hecho y posteriormente las vamos repasando, eso es lo que va a conseguir que surta algún efecto. Y además, si a eso le añadimos
tener una persona al lado que nos va a corregir, entonces es cuando cada hora de entrenamiento va a ser efectiva. Y también os diría, relacionado con esto, es que os busquéis un mentor, ¿vale? La forma más rápida que yo he encontrado de avanzar y la que utilizan todos los empresarios que conozco que tienen éxito es buscarse un mentor para alcanzar el punto que queráis. Es decir, tenéis que encontrar una persona que esté en el aspecto que vosotros queréis mejorar en un punto mucho más evolucionado que vosotros, o no mucho más, pero por lo menos un poco más, y que esté obteniendo resultados, ¿vale? Esto también es importante. No solo hay que buscar una persona que sepa, sino que esté obteniendo resultados. Es decir, que tenga el conocimiento y que lo aplique y que obtenga unos resultados, ¿vale? Y eso lo considero muy importante a la hora de elegir una persona para, digamos, que nos enseñe lo que queremos aprender. Pero sí considero muy importante la figura del mentor, ¿vale? Que va a ser esa persona que nosotros vamos a buscar para que nos diga más rápido cómo llegar al punto en el que está él. Puede ser un entrenador personal, puede ser un empresario que tenga más éxito que nosotros, o que tenga un sistema para implementar determinadas cosas para vivir mejor, puede ser de estilo de vida, puede ser un coach, puede ser un psicólogo, pueden ser muchas cosas. Pero si encontramos esa persona que nos pueda ahorrar tiempo, dinero y energía en llegar a un objetivo, vamos a avanzar mucho más rápido. Y esto está relacionado también con aprender de los errores de los demás, ¿vale? Hay mucha gente que ha recorrido nuestro camino antes que nosotros. Entonces, si nosotros conseguimos aprender de sus errores en vez de los nuestros, pues vamos a ahorrar mucho tiempo. También quiero decir que el tener un mentor no va a ser gratis, ¿vale? Vamos a tener que dedicar tiempo, eso es impepinable, y además es probable que tengamos que dedicar o dinero o energía, porque por lo general, cuando tú te aproximas a una persona para que te guíe en algún aspecto, él va a intercambiar o tiempo por dinero, o tenemos que ofrecernos nosotros para trabajar para él de alguna forma, para que él nos vaya enseñando sobre eso, pero siempre vamos a tener que hacer una inversión, ¿vale? Ya sea de tiempo, de dinero o de energía. Bueno, el tiempo casi siempre. Después nos puede ahorrar mucho tiempo, también, porque si nosotros vamos con una persona adecuada, nos va a ahorrar muchísimos años de aprendizaje en un pequeño periodo de tiempo. Pero algo de tiempo hay que dedicar, ¿vale? Y también dinero y energía, ¿vale? Y yo os recomiendo que cuanto antes empecéis a invertir en vosotros mismos, mucho mejor, porque eso ya nos lo van a quitar nunca. Bien, y quiero comentaros los errores que yo considero que más cometemos a la hora de aprender algo nuevo. Creo que he comentado algo de esto, pero lo repaso porque seguro que hay gente nueva en este podcast y otros pues que les pueda servir, ¿vale? El repasarlo. El primero, y creo que el más común, es que nos da miedo exponernos al error. Tenemos todos los seres humanos, por nuestra evolución, muy inculcado en nuestro cerebro el ser aceptados por el grupo, ¿vale? Y desde pequeños por el sistema educativo, por cómo está montado, etcétera, y por la educación que nos dan, tanto nuestros padres como nuestros profesores, nos da miedo exponernos y no ser aceptados por el grupo. Y esto nos condiciona muchísimo, porque la mejor forma de aprender lo más rápido posible es exponerse al mayor número de errores posibles en el menor tiempo posible, para sacar lecciones identificadas, aprender y mejorar. De cada uno de estos errores, obviamente, hay que hacer un trabajo de reflexión después para ver qué es lo que hemos hecho mal, para poder aprender para el futuro, ¿vale? Porque conoceréis mucha gente que vive en automático y, a pesar de cometer muchos errores, no aprende de ellos porque no se para a reflexionar sobre ellos, ¿vale? Esto es un concepto de Ray Dalio, de su libro Principios, que me parece fundamental. Si tú quieres obtener un beneficio de cada error, tienes que hacer un trabajo posterior de reflexión para ver en qué la has cagado. También cometemos un error muy típico, que es pensar que lo podemos hacer todos solos. Esto, aquí metemos también un poquito de miedo a que nos quiten las ideas, ¿vale? O sea, no le voy a contar a mi compañero lo que voy a hacer, no voy a ser que me quite la idea. Y también que en el colegio no nos dejaban, por ejemplo, copiar de un compañero, o no nos dejaban ayudarnos unos a otros en los exámenes, en los trabajos. Y esto, de hacerlo todo solo, es un gran error, ¿vale? Porque en la vida no hay nada como avanzar con otras personas para hacer las cosas, o apoyarte en otras personas que saben más que tú para hacer las cosas, ¿vale? Ya puede ser en un equipo, aprovechar el potencial de cada uno, puede ser en un emprendimiento, o al menos esa es mi experiencia, en el que coges a alguien que sepa de fotografía, como puede ser en nuestro caso a Trujillo, a Baruch Suter, no sé si lo habéis buscado, lo podéis buscar en Instagram, @BaruchSuter, ¿vale? Es nuestro fotógrafo y editor de vídeos y de fotografía, como puede ser Alberto Bremgartner, que es nuestro profesor de jiu-jitsu brasileño. Siempre rodearse de expertos va a dar mucha más calidad a nuestros proyectos. Así que otro error diría que es hacerlo todo solos.
Otro sería compararse para perder en vez de compararse para ganar. ¿A qué me refiero con esto? A que es muy típico también por cómo nos han educado, que nosotros, cuando vemos a alguien que tiene más éxito que nosotros, nos alejemos de él. ¿Por qué? Porque nos hace sentir frustración por no estar en el punto en el que está él, nos hace sentir envidia, celos. Y en vez de acercarnos y enterarnos de cómo ha llegado donde está, nos alejamos. Y aquí también se mezcla el miedo a que piensen que yo no sé de algo, ¿vale? Cuando no pasa nada por no saber de todo. Entonces, yo os recomiendo que cuando veáis a alguien que tiene más éxito de vosotros, en vez de compararos para perder, os comparéis para ganar. Es decir, vale, ¿dónde está esa persona? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Voy a intentar acercarme a él para aprender cómo él ha llegado al punto en el que está. Ver cómo lo ha hecho, ver si puede servir para mí. Y además os voy a decir una cosa, es que la gente que ha conseguido algo en la vida, por lo general, no tiene ningún problema en compartir cómo lo ha hecho, ¿vale? Entonces intentad, aunque os dé miedo que esa persona sepa que vosotros no sabéis, y aquí os hago hincapié otra vez en que es que la gente que nunca os va a criticar a alguien que sepa que haya hecho más cosas que vosotros, siempre os va a criticar a alguien que haya hecho menos. Entonces, si os acercáis a una persona que ha conseguido más cosas que vosotros, es muy probable que en vez no os juzgue, que no os critique. Entonces ese miedo que tienes de que esa persona sepa que tú no sabes es infundado. Es decir, es que no tiene sentido, ¿vale? No sé si me explico. Una persona que ha hecho muchas más cosas que nosotros no nos va a criticar ni nos va a juzgar, porque se ha expuesto mucho más. Y también probablemente a las críticas, etc. Entonces, es contraintuitivo. Nosotros pensamos que esa persona va a pensar que no tenemos ni idea y que nos va a rechazar. Y es todo lo contrario. Esa persona va a estar encantada de compartir con nosotros lo que ha aprendido, cómo lo ha hecho y lo que le ha servido a él, ¿vale? Entonces, aunque de primeras nos parezca que esa persona nos puede rechazar, es muy probable que esa persona no rechace, al revés, que le encante, que te acerques a preguntarle y aprender de lo que él te pueda aportar. Y otra cosa que yo he cometido este error y creo que es muy importante, tanto si estáis estudiando una oposición porque queréis acceder a una escala superior o queréis promocionar o estáis todavía opositando para policía, guardia civil, ejército, lo que sea, como si estáis estudiando cualquier otra cosa, una carrera, un examen o aprendiendo cualquier otra cosa, es muy importante que primero os hagáis un contexto general de todo lo que tenéis que aprender y después especifiquéis en las partes que vosotros veis más importante. Yo he cometido un error toda la vida y es empezar a estudiar por el principio y acabar por el final. Es decir, yo me tenía que estudiar un libro para la oposición y yo empezaba por la página 1 y acababa por la 300. Y iba por orden y hasta que no me sabía cada página no avanzaba a la siguiente. Y esto te limita muchísimo porque el cerebro necesita, digamos, estructurar las ideas. Entonces, lo mejor, desde mi punto de vista, es leerse concentrado todo el temario, ver en global qué abarca todo el temario, cuánto temario es, cuántos temas son, qué temas me gustan más, cuáles menos, cuáles puedo descartar, porque con un 80% que me estudio a lo mejor es suficiente. Entonces voy a descartar los temas que menos me gusten. Me voy a centrar dentro de cada tema en los conceptos que yo considero imprescindibles. Y eso me va a ahorrar muchísimo tiempo. Es decir, es mejor a lo mejor darle una mirada rápida a todo el temario, hacerse la idea y después concentrarse en lo específico. Y esto sirve para aprender cualquier cosa. Es un error que a mí me ha pasado mucho y creo que el descubrirlo también me ha ayudado mucho. Así que espero que os sirva. Bien, y pasamos ya al ciclo del aprendizaje. ¿A qué me refiero con ciclo del aprendizaje? Bien, pues cada ser humano cuando va a aprender sobre un tema nuevo parte del desconocimiento y llega al conocimiento total. Vamos a representarlo con una circunferencia, ¿vale? Entonces os diría que si tenéis un papel delante, y si no os lo imagináis, si vais conduciendo o estáis en otro sitio, pero si tenéis un papel delante, os animaría a que dibujéis una circunferencia, ¿vale? Todo ser humano, cuando aprende, atraviesa 4 fases. Va desde el desconocimiento, que lo vamos a poner como, digamos, si esto fuera un reloj, como las 12 del reloj, vamos a dibujar ahí un 0, y ese es el momento en el que yo no sé nada sobre un tema. Y luego vamos a dividir en 4 cuadrantes esa circunferencia, ¿vale? Y vamos a poner en cada uno de esos cuadrantes, en sentido horario, ¿vale? Las agujas del reloj, vamos a poner las fases que vamos a atravesar durante el aprendizaje, que van a ser el desconocimiento inconsciente, el desconocimiento consciente, conocimiento consciente y conocimiento inconsciente, ¿vale? Estas son las 4 fases que va a atravesar todo el mundo cuando se oriente a aprender algo nuevo. Entonces, como os digo, circunferencia, un 0 en lo que serían las 12 del reloj y luego 4 cuadrantes, los dibujamos una cruz en medio de la circunferencia y se nos quedan 4 cuadrantes. Y vamos a dibujar en el de arriba a la derecha
desconocimiento inconsciente, sentido horario, abajo derecha, desconocimiento consciente, abajo izquierda, conocimiento consciente y arriba izquierda, conocimiento inconsciente. ¿Vale? Y ahora me paro a explicar cada fase. ¿Qué va a pasar cuando nosotros nos enfrentamos de primeras a un nuevo tema para aprender? Que partimos desde que no sabemos nada. Y os voy a poner el ejemplo más típico, que es aprender a conducir. Y al principio no somos conscientes, cuando somos adolescentes, no somos conscientes quizá ni siquiera de que queremos aprender a conducir. Entonces ahí estaríamos en la fase de desconocimiento inconsciente. En esta fase lo que nos va a hacer falta va a ser humildad para, en un momento determinado, que algún hecho externo por lo general o algún hecho interno de introspección provoque una disrupción, es decir, vamos a tener un disruptor que nos va a hacer pasar al desconocimiento consciente. Es decir, yo paso de no saber que quiero aprender a conducir aquí con un disruptor externo, como puede ser, por ejemplo, que mis amigos empiecen a sacar el carnet y que me dé envidia, yo me doy cuenta de que sí quiero aprender a conducir y de que no tengo ni idea de cómo hacerlo. Y entonces voy a empezar la fase de desconocimiento consciente. ¿Vale? Yo voy a no saber del tema, que es el desconocimiento, pero soy consciente de que no sé. ¿Vale? Y esto es el desconocimiento consciente. ¿Qué nos va a hacer falta en esta fase? Luchar contra el miedo a exponerme a algo nuevo y luchar contra el ego. Esto, si por ejemplo nos sacamos el carnet con 18 años, como somos jóvenes, no solemos tener tanto miedo. Nos da un poquito, pero no tanto. Pero si por ejemplo nos queremos sacar el carnet con 30 años, pues a lo mejor me da vergüenza y miedo ir con los chavales de 15 años. Pues bueno, yo os diría que hay que luchar contra estas dos cosas y empezar a aprender si es algo que quieres hacer. Entonces estamos en fase de desconocimiento consciente. A partir de aquí comienza el aprendizaje, ¿vale? Si nos empezamos a formar, el aprendizaje comenzaría en esta fase de desconocimiento consciente. ¿Por qué yo digo que es muy importante la humildad? Porque sin humildad nunca nos vamos a dar cuenta de que no sabemos de algo. Siempre va a estar nuestro ego diciéndonos que ya sabemos lo suficiente, o que ya sabemos más que los demás, o que ya tenemos suficiente experiencia. Y no nos va a permitir esa disrupción y ese darnos cuenta de que no sabemos de algo. Una vez empezamos a aprender, ¿vale? El aprendizaje iría, digamos, desde la fase de desconocimiento consciente hasta la fase de conocimiento consciente. Ahí se produce el aprendizaje. Es decir, sé que sé de un determinado tema, ¿vale? Pero todavía no lo tenemos automatizado. En esta fase hay que luchar para ser lo suficientemente constantes y para producir adherencia. ¿Y a qué me refiero con la adherencia? La adherencia es importantísima si queremos evolucionar en la vida y si queremos aprender de algo o mejorar en algún aspecto. La adherencia es la capacidad que tenemos de repetir en el tiempo un acto o un hecho o un hábito para alcanzar un objetivo. Y me explico. Imaginad que vosotros vais al gimnasio, pero descubrís que el trabajo con pesas no os gusta nada absolutamente. Pero descubrís también que os gusta correr, o que os gusta la bici, o que os gusta el spinning, o que os gusta el trabajo sin cargas de calistenia, o que preferís trabajar con kettlebell, ¿vale? Eso os va a dar mucha más adherencia. Si vosotros lucháis ya contra ir al gimnasio, como a todos nos pasa, y además, porque el cuerpo es vago por naturaleza, e intenta ahorrar energía, y además le metéis una cosa que no os gusta, como puede ser el trabajo con pesas, al final vais a dejar de ir, ¿vale? Entonces la búsqueda de la adherencia sería fluir un poco con lo que quiero conseguir y lo que me gusta o se me da bien. Y de esa forma, uniendo esas dos cosas, vamos a conseguir ser mucho más constantes, ¿vale? Y eso es, digamos, la adherencia. Nos puede servir para cualquier cosa que queramos mejorar en la vida. Entonces, en la fase de conocimiento consciente, como os digo, hay que luchar contra ser constante y repetitivo en una actitud, pues coger un hábito de ir al gimnasio, por ejemplo, todos los días, o ir a la autoescuela, aprender a conducir, y esa adherencia. Y finalmente, tras esas 10.000 horas o 20 horas, dependiendo de la teoría que queráis utilizar, llegaríamos al conocimiento inconsciente. Esto tengo que decir que no valen 20 horas, ¿vale? O sea, para automatizar una cosa hay que repetirla 1000 veces. El conocimiento inconsciente es el momento en el que yo puedo conducir, por ejemplo, sin pensar o haciendo otra cosa, ¿vale? Puedo cambiar de marcha, pisar el embrague, el freno, el acelerador, haciendo otra cosa, hablando por teléfono, por ejemplo, o escuchando un podcast mientras conduzco. Bien, y este es el punto en el que podemos empezar a liderar de verdad aportando un conocimiento. Por ejemplo, podríais, si una vez tenéis automatizado vosotros la conducción, podríais enseñar a otro de una forma mucho mejor, porque vosotros ya tenéis interiorizado que podéis conducir haciendo otra cosa. Entonces podríais a lo mejor enseñar a otra persona a conducir, porque ya lo tenéis todo interiorizado. Y no solo las cosas básicas, sino que cuando os pregunten una duda o os
aborden en algún aspecto, vais a tener recursos para resolvérselo. Entonces, haciendo una recopilación, tenemos 4 fases. Desconocimiento inconsciente, no sé que no sé de algo, necesito humildad. Se produce un disruptor que nos hace pasar al desconocimiento consciente, sé que no sé, y ahí tenemos que luchar contra el ego y los miedos. Se produce a partir de ese momento el aprendizaje, si es que lo hacemos, y pasamos a la fase de conocimiento consciente, es decir, sé, pero tengo que estar consciente para hacerlo. Como puede ser conducir, por ejemplo, al principio cuando vamos en la autoescuela. Y aquí lo que hace falta es repetición y adherencia. Y finalmente pasaríamos al conocimiento inconsciente, en el que tenemos tan automatizadas las cosas que podemos liderar en un determinado aspecto o, digamos, aportar ese conocimiento, ese valor a los demás. Porque yo considero fundamental entender este ciclo, porque siempre se va a producir esto y porque necesitamos mucha humildad para empezar y adherencia para continuar. Y me parecen cosas muy importantes a la hora de desarrollarse personal y profesionalmente. Además, nosotros, los profesionales del mundo de la seguridad, tenemos un montón de cosas que necesitamos conocer y trabajar de forma inconsciente, como puede ser la defensa personal o el cuerpo a cuerpo, el trabajo con armas, el tiro instintivo, el defensivo, todos los cometidos de seguridad, planeamiento, observación, ser conscientes de la situación, estar alerta en fase amarilla de los colores de Cooper, por ejemplo, que ya hablaremos de eso en otros capítulos. Todo eso va a necesitar que lo tengamos tan interiorizado y tan automatizado como sea posible y que lo hagamos en automático. Entonces considero que es muy necesario para nuestros profesionales conocer este ciclo y darse cuenta de que todo el mundo atraviesa por este ciclo cuando empieza a aprender, que podemos facilitárselo a los demás y que no hay ningún problema en que no nacemos aprendidos, vamos, que podemos ser desconocedores de un tema y empezar a formarnos de cero, independientemente de la edad que tengamos, del momento en el que nos hayamos dado cuenta que no sabemos. Bien, y hasta aquí el contenido. Espero haberos aportado valor y que os sirva. Y en la anécdota de hoy quiero contar una experiencia personal que a mí me costó darme cuenta, pero para mí fue un antes y un después en el aprendizaje. Y es que yo os recomendaría que no solo os forméis en aspectos relacionados con vuestra carrera profesional. Quizá al principio sí, al principio te hace falta o quieres formarte más en los aspectos más fundamentales de nuestra profesión o de nuestras profesiones. Pero también os diría que ampliéis el horizonte y que os forméis también en otras cosas que, aunque inicialmente os parece que no os va a aportar a vuestro trabajo, y con esto lo relaciono con lo del principio, ¿vale? Y muchas veces el tema menos pensado lo podemos aplicar a nuestro equipo. Aunque inicialmente penséis que no, os va a ayudar a hacerse un contexto de la realidad, un contexto del mundo mucho más grande. Y con esto os comparto mi anécdota. Yo, cuando empecé a trabajar, ya llevaba pues bastantes años mandando, yo creo que 6 o así, y me decidí a hacerme un curso de entrenador personal. Inicialmente simplemente me gustaba el deporte y vi la oportunidad de hacer un curso y lo hice. Y al terminarlo, o bueno, cuando iba avanzado, no me acuerdo exactamente cómo lo iba, pero me di cuenta de que podía empezar a aplicar esos conocimientos que yo estaba adquiriendo en el curso y que me servía para entrenar mucho mejor a mi gente. Entonces me di cuenta que si yo me formaba en otros aspectos, luego podía aplicarlo al trabajo y que además me servía para influir más en los demás, para que la gente estuviera más contenta y entrenara porque ven que hay más preparación, que hay más conocimiento técnico, que les enseñas, que les aportas valor y eso hace que influyas en los demás. Para mí fue un antes y un después darme cuenta de esto. En este curso, además de entrenamiento, también aprendíamos sobre neurociencia, sobre psicología deportiva, sobre emprendimiento un poquito, una pequeña parte, muy pequeña. Yo ni siquiera me planteaba montarme una empresa. Y empecé a ver otros aspectos de la vida en los que me parecía importante, digamos, profundizar. Y además, todos estos conceptos y conocimientos me hacían sentirme mucho mejor. Sentía que estaba creciendo mucho. La verdad es que este curso fue bastante transformador para mí, fue muy completo. Es el certificado de entrenador Power Explosive de David Marchante. A mí me encantó, he aprendido muchísimo con él, he mejorado mi forma física, vamos, o sea, me parece muy bueno. Hay otros muchos, o sea, no estoy vendiendo nada, no me llevo nada. Y para mí fue un antes y un después. Además, os voy a decir que cuanto más aprendáis sobre otros temas, vuestro cerebro creativo va a desarrollarse también. Si vosotros aprendéis sobre otros conocimientos transversales, comunicación, neurociencia, psicología, eso os va a dar una visión mucho más grande y va a desarrollar también otras partes cerebrales, como puede ser el cerebro creativo, por ejemplo, y os va a permitir ser mucho más creativos en el trabajo, tener más iniciativa, tener más conocimiento, hablar desde la experiencia, ser más templados,
tener otras actitudes, ¿vale? Entonces, los beneficios son brutales. Para mí, en concreto, me mejoró profesionalmente, me he vuelto un friki del aprendizaje, como supongo que comprobaréis a lo largo de este podcast, el que decida seguirlo. He cambiado mis hábitos totalmente de insanos a sanos, de cuidarme, me doy mucha más importancia a cuidarme, he mejorado mi forma física, mi complexión, porque antes estaba, digamos, me esforzaba mucho más y conseguía mucho menos. Y, en definitiva, he cogido unos hábitos que me hacen crecer día a día y desarrollarme personal y profesionalmente. Entonces, os recomiendo que os forméis transversalmente. Y además, os voy a decir otra cosa de la que yo he aprendido mucho, y es de todos los errores que he cometido, porque al adquirir conocimiento y ponerlo en práctica, entonces no vale solo con absorber conocimiento, hay que ponerlo en práctica, hay que aplicarlo, hay que compartirlo, o aplicarlo de alguna forma, entrenando a tu primo, a tu hijo, a tu madre, a tu padre, a tu hermana. Da igual, intentad aplicar ese conocimiento, enseñárselo a la gente, porque vais a aprender muchísimo más rápido. Y además vais a cometer, como decimos, los máximos errores posibles en el menor tiempo posible. Y luego os va a servir para aplicarlo con otras personas. Entonces, también los problemas y los errores son grandes maestros encubiertos. Y esto es otra de las lecciones que me llevo de todo esto. Los problemas son grandes maestros encubiertos. Y debemos aprovecharlos para aprender y mejorar. Y vamos ya con los ejercicios que tenía para hoy. El primer ejercicio es que escribas una o dos cosas en las que te gustaría aprender. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, poniendo la persona que eres hoy, 5 o 6 características de la persona que eres hoy y 5 o 6 características de la persona que quieres llegar a ser. O escribir 2 temas simplemente de los que te gustaría saber más. Y al lado vamos a poner la acción más corta que nos permitiría empezar a aprender sobre ese tema. Es decir, imaginaos, pues ponemos al lado, quiero aprender inglés. Pues ponemos al lado qué acción me llevaría a tomar acción esta semana para empezar a aprender inglés esta semana, ¿vale? Empezar a formarme. El segundo ejercicio sería que salgáis de la zona del miedo, que muchas veces nosotros mismos somos los que nos limitamos nuestro propio crecimiento. Entonces os voy a decir que anotéis 3 cosas que te están limitando en este momento para evolucionar más rápido, para aprender, para mejorar, para alcanzar vuestros objetivos personales y profesionales. Y si queréis, solo si queréis, podéis mandármelo por Instagram a ver si os puedo ayudar a avanzar más rápido en lo personal y en lo profesional. Mi Instagram es @r4.tactics. Ahí podéis mandarme un mensaje privado y yo os intentaré ayudar si es posible. O podéis mandarme un correo electrónico a jsoler@readyfortactics.es, es decir, jsoler@readyfortactics.es. En esas 2 vías, si alguien quiere compartir conmigo las 3 cosas que le están limitando, yo voy a intentar ayudarle a quitar esos bloqueos y a que pueda avanzar hacia sus objetivos. No os estoy vendiendo nada, es gratis, ¿vale? O sea, si me escribís, os aseguro que os contesto sin mayor problema. Una vez hayáis hecho esto, identificado 3 cosas que os están limitando, ya puede ser aspecto personal o profesional, normalmente son personales, ¿vale? Los bloqueos suelen ser personales. Vamos a pensar si esas cosas que yo he puesto, que me están bloqueando, son cosas externas, es decir, me está bloqueando el Estado, me está bloqueando mi país porque me bloquea y no puedo ser rico, me está bloqueando mi jefe porque me tiene harto y me trata muy mal y entonces yo no puedo desarrollarme profesionalmente, me está bloqueando mi pareja porque no me deja avanzar muy rápido. Esas cosas, normalmente, si le echamos la culpa a los demás de no alcanzar nuestros objetivos, por lo general los bloqueos los tenemos nosotros. Ahí os dejo ese trabajo y, como os digo, sí, estaré encantado de que compartáis conmigo esos límites o esos bloqueos que tenéis ahora. Y el tercer ejercicio va a ser que penséis en 2 grandes maestros encubiertos, es decir, 2 grandes problemas que hayáis tenido en la vida y que penséis si posteriormente os han proporcionado crecimiento o directamente los habéis obviado, habéis intentado no atenderlos y por tanto no habéis crecido, ¿vale? Cuando nosotros sufrimos una experiencia que por cualquier aspecto nos produce dolor o nos parece que es un problema gordo o nos crea un antes y un después, por lo general la forma que vamos a tener de aprender y de que no volver a cometer el error en el futuro es realizar esa reflexión después de ver que hemos aprendido de ese error, ¿vale? O de esa fase negativa de la vida. Entonces es muy probable que si habéis dedicado ese tiempo de reflexión hayáis aprendido y hayáis obtenido un crecimiento, y si no, no pasa nada, estáis a tiempo, ¿vale? Podéis todavía dedicar ese tiempo de reflexión a pensar sobre ese tema, a pensar qué habéis aprendido de eso o por qué la vida
no porque la vida os ha puesto eso delante, sino para qué os ha puesto eso delante, ¿vale? Hay muchas veces que con esto de los problemas encubiertos nos preguntamos por qué la vida nos pone esos problemas delante. Y lo que tenemos que preguntarnos es ¿para qué? ¿Para qué nos los pone? ¿En qué persona me voy a convertir yo después de haber atravesado ese problema? Muy bien, compañeros, y hasta aquí el capítulo de hoy. Os agradezco mucho que hayáis aguantado hasta el final, porque hoy ha sido un capítulo un poquito más largo, se me ha ido un poco el tiempo. Espero haberos aportado contenido de valor, espero que os sirva, espero que lo pongáis en práctica, que hagáis los ejercicios y que apliquéis este conocimiento para mejorar vuestra vida y las de los que os rodean. Muchas gracias por estar aquí. Os agradezco mucho, como siempre, si compartís el contenido o si me ayudáis a llegar a más gente o si le dais estrellas o me gusta si lo veis en YouTube. Me ayudáis mucho a posicionar, a alcanzar a más profesionales y a intentar ayudar más gente con este contenido gratuito. Muchas gracias a todos por estar aquí, por aguantar hasta aquí. Espero que tengáis una excelente semana y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta luego. Si crees que este podcast te ha aportado valor, no olvides suscribirte y compartirlo. Quizá a alguien más le venga bien. Y si quieres estar al tanto de todas nuestras formaciones, síguenos en redes sociales o únete a nuestra lista de correo en readyfortactics.es.